Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres viendo este video en este momento. Soy David Ricardo de Calidad Productividad Global y Escolarium Academia Online. Me presento por si todavía no me conoces. Y en este video vamos a hablar de tolerancias geométricas nuevamente. Vamos a agotar un tema que estaba por ahí pendiente, que es el modificador L. En los dibujos de ingeniería rara vez vas a ver este modificador. Y si quieres saber por qué, bueno, pues vamos a este video. Este modificador L, que se utiliza rara vez en los dibujos de ingeniería, sucede que cuando queremos utilizar una condición funcional que no es exactamente un ensamble, sino que realmente lo que estamos buscando es preservar una cierta cantidad de material en la pieza cuando hacemos un agujero o hacemos una ranura, de forma tal que la superficie de dicho agujero, de dicha ranura, no se acerque de alguna manera peligrosa hacia otra característica de la pieza, que puede ser el borde exterior de la pieza misma, que puede ser pues otra superficie cercana a la pieza. Y la verdad es que esta condición es muy utilizada precisamente porque cuando queremos nosotros asegurar una cierta cantidad de material presente, como lo vamos a ver por ejemplo en este dibujo que tenemos aquí en pantalla, nosotros aquí en pantalla vemos un agujero el cual está siendo fabricado con una digamos tolerancia de tamaño de 0.25 milímetros. El tamaño del agujero va desde 3.95 hasta 4.20. Este sería el diámetro. Ahora, esta pieza, vamos a imaginar que estamos haciendo este agujero porque posteriormente le vamos a meter aquí un machuelo para fabricarle una rosca y con ello meterle una grasera, ya que suponemos que en estos dos espacios vamos a meter valeros, los cuales con frecuencia necesitan estar siendo lubricados con ciertos periodos de tiempo. Entonces, lo importante para la localización del eje de este agujero con respecto a estos datums, 45 milímetros adelante de A, y por supuesto el eje paralelo a la cara A, y luego con respecto al datum B sería el eje derivado de este diámetro. Por lo tanto, este eje de nuestro agujero que queremos fabricar pues estaría perpendicular al eje central de la pieza, repito, derivado del diámetro que está marcado como datum B. El punto entonces es: este eje podría quedar ligeramente cargado hacia la derecha, ligeramente cargado hacia la izquierda, o con una ligera inclinación en cuanto a la orientación respecto al eje datum B, en una dirección o en dirección contraria. De esta manera, lo que estamos nosotros buscando con esta tolerancia de posición es asegurar que la superficie del agujero, que en este momento estoy marcando con mi láser, no se acerque peligrosamente ya sea a este borde derecho o a este borde izquierdo, ya que si se llegara a acercar demasiado podría darse el caso de que este material desapareciera cuando la posición y orientación de nuestro eje de nuestro agujero estuviera digamos en el límite de su zona de tolerancia. Podría entonces correrse digamos el eje hacia la derecha, haciendo que esta superficie se corra hacia la derecha y adelgazando peligrosamente esta cantidad de material. Por supuesto que lo mismo podría suceder si el eje se corriera a la izquierda. Esta superficie se correría a la izquierda y haría el mismo efecto pero por el lado izquierdo, es decir, adelgazaría peligrosamente esta cantidad de material entre la superficie del agujero y el borde izquierdo de la pieza. Ahora, nosotros estamos viendo precisamente para ello, para proteger esa condición funcional, es decir, garantizar cierta cantidad mínima de material, el diseñador está utilizando el modificador L en la tolerancia geométrica de posición en este caso. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular una frontera límite. Cuando el eje se desplace a la derecha, la superficie correspondiente que estoy señalando se moverá a la derecha, y cuando el eje se llegara a desplazar a la izquierda, pues la superficie lateral del lado izquierdo se desplazaría hacia la izquierda. Esto generaría una cubierta envolvente ligeramente mayor que el diámetro más grande que yo pudiera fabricar.
y justamente el diámetro más grande de este agujero es 4.20, es decir, es el diámetro en condición de material mínimo, como lo indica este símbolo. Habremos de recordar que la condición de material mínimo de un agujero siempre será el agujero de mayor diámetro, ya que en esta situación la pieza tiene menos material, es decir, la pieza pesa menos. Si se tratase de un perno, por ejemplo, la condición de material mínimo tendría que ser el diámetro más pequeño. Regresando al ejemplo, estamos hablando entonces de que la característica que vamos a controlar se refiere a un agujero. Por lo tanto, la condición de material mínimo para este agujero sería el agujero de diámetro 4.20. En esa situación, el marco de control establece que la posición del eje del agujero estará dentro de un cilindro envolvente de diámetro 0.25. Solamente sucederá cuando el agujero esté en condición de material mínimo. Entonces, si suponemos que el diámetro de aquí a acá es de 4.20 y el eje se desplaza radialmente hacia la derecha la mitad de esta tolerancia, porque esta es una tolerancia diametral, entonces supongamos que el eje se desplaza radialmente hacia la derecha 0.125. Significa que esta pared se desplazará hacia la derecha 0.125. Si en caso contrario el eje se desplazara hacia la izquierda 0.125, esta pared se desplazaría hacia la izquierda 0.125. Esto generaría una frontera envolvente justamente de tamaño 4.45. Vamos a revisar este dato. Dijimos, el diámetro del agujero más grande de aquí a acá justamente es de 4.20 y este espacio que tengo por el lado derecho entre la superficie del agujero y la frontera límite que está marcada con línea roja, este espacio es de 0.125 y por el lado izquierdo también tengo un espacio de 0.125. Entonces, si el diámetro del agujero correspondiente es de 4.20 y tengo que agregarle dos espacios adicionales de cada uno de 0.125, entonces realmente a 4.20 le voy a agregar 0.25 y esto me resulta que la frontera límite que envuelve a este agujero, es decir, hasta donde la superficie podríamos tener la expectativa de que llegase a tocar, sería esta frontera de diámetro 4.45. Vamos a revisar en este dibujo que sigue, que es el mismo dibujo, tenemos exactamente la misma condición y vamos a revisar que cuando el agujero es de 4.20, su tolerancia de posición, como habíamos mencionado, es de 0.25. Entonces 4.20 más 0.25 nos da una frontera de 4.45. Hemos de mencionar que al igual que la condición de M, de la cual hay un video que voy a compartir en este momento, aquí arriba en la pantalla vas a ver un enlace para un video de cuál es el efecto que tiene M. Entonces el punto es el siguiente: la L, al igual que la M, nos generan una tolerancia adicional llamada bonus. En este caso la tolerancia es de 0.25 si solo si el agujero tiene un diámetro de condición de material mínimo que es 4.20, pero si el diámetro del agujero no es 4.20, por ejemplo 4.10, entonces se calcula la diferencia entre ambos tamaños y esto se le bonifica a la tolerancia geométrica que ya está aquí adentro. Por ejemplo, 4.20 menos 4.10, la diferencia es 0.10. Esta diferencia es el bonus que se le va a otorgar a un agujero de diámetro 4.10. Entonces, al diámetro que ya teníamos de su tolerancia de posición 0.25 le vamos a agregar 0.10. Y resulta que la tolerancia de posición resultante va a crecer y ya no será 0.25, sino será 0.25 más 0.10, 0.35. Si a 4.20 le habíamos sumado 0.25 y nos daba una condición virtual de 4.45, ahora a 4.10 sumémosle 0.35 y nos vuelve a resultar la misma condición virtual de 4.45. Hagamos otro ejemplo con 4. Si el agujero tiene un diámetro de 4, el bonus contra 4.20 es 0.20. Aquí lo escribimos. Esto se lo vamos a bonificar a la tolerancia geométrica de 0.25.
Por lo tanto, le corresponde una tolerancia de 0.45, es decir, 0.20, que es el bonus, más 0.25, nos corresponde una tolerancia de posición de 0.45. Hagamos ahora el mismo cálculo para conocer si esta frontera es la misma, que estará dada en esta columna. Es decir, vamos a agarrar un agujero de 4, suponemos que se mueve en una tolerancia de 0.45, entonces esta genera una frontera externa de 4 más 0.45, una frontera externa de 4.45. Entonces nos damos cuenta que el modificador L también nos genera una frontera de tamaño constante llamada condición virtual, de una manera similar a cómo se genera una frontera constante llamada condición virtual en condición M. Sin embargo, la condición virtual generada en L siempre estará incrustada, metida en el material de la pieza, como lo podemos apreciar en el dibujo. Esto significa que entonces, pues en el caso de nuestro dibujo, esa condición virtual la tenemos completamente metida en el material de la pieza. Por lo tanto, nos va a garantizar que si el agujero, su eje, se desplaza a la derecha, esta superficie del agujero siempre llegará a lo mucho a esta frontera límite de color rojo llamada condición virtual, lo cual significa que esta cantidad de material siempre va a estar garantizada. Garantizamos que siempre va a haber una cantidad mínima de material presente en la pieza. Entonces el diseñador va a utilizar la L siempre que necesite garantizar que se conserve una cierta mínima cantidad de material. Y lo mismo va a suceder si se desplaza el eje a la izquierda. Por supuesto que esta superficie del agujero se desplazará hacia la izquierda, hacia esta frontera, lo que garantiza por el lado izquierdo también la presencia al menos de esta cantidad mínima de material que va a permitir soportar la grasera dentro del cuerpo de la pieza. De esta forma, entonces, es como estamos nosotros permitiendo asegurar o garantizar que la pieza va a conservar cierta mínima cantidad de material. No es el problema ensamblar, digamos, la grasera en este agujero. No es un problema de ensamble, por lo tanto, no nos interesa utilizar la condición M, la cual representa una condición funcional que va a garantizar un ensamble con máxima tolerancia. Contrariamente, nos interesa garantizar una cantidad mínima de material presente en la pieza con máxima tolerancia. Por esa razón, se utiliza el modificador L y no el modificador M. Un ejemplo adicional lo podríamos ver en este otro dibujo. Vamos a imaginar funcionalmente para qué sirven estas ranuras. Supongamos que fuera el caso como un rotor de un motor eléctrico. Sabemos que en estas ranuras se enrolla alambre, ¿ok? Entonces aquí digamos que ensamblar o enrollar alambre en estas ranuras no es en sí un problema de ensamble. Lo que nos preocupa mucho es, por cuestión de diseño electromagnético de nuestro motor, es que estos pedazos de material que estoy marcando en el láser se conserven al menos de un mínimo tamaño para garantizar que todos estos elementos de material que serían los núcleos magnéticos del motor tengan más o menos la misma cantidad mínima de material. Con ello estaríamos garantizando que la intensidad de los campos magnéticos alrededor de todo este rotor es bastante similar en todo el perímetro o en toda la periferia del rotor. Entonces es importante garantizar que este material presente entre ranura y ranura, esta cantidad de material presente sea al menos una cantidad mínima asegurada. Por ello, entonces, vamos a posicionar las 12 ranuras cuyo ancho va de 3.45 a 3.55. El plano central de cada ranura se va a posicionar con una tolerancia de 0.5 otra vez en condición de material mínimo. Entonces vamos a decir que la ranura en condición de material mínimo es la más grande, es decir 3.55. Si la ranura se llegara a desplazar hacia la derecha, la distancia de 0.25, recuerden que esta es la tolerancia total que envuelve al plano central.
Entonces del plano central hacia la derecha la posibilidad es que se desplace 0.25. Entonces esta pared se desplazaría hacia la derecha 0.25. Caso contrario, que el plano se desplazara hacia la izquierda 0.25, esta pared de la ranura se desplazaría a la izquierda 0.25. Entonces vamos a calcular esa condición virtual. Partimos de la ranura más ancha o más grande, que mide 3.55 como lo habíamos citado, y a esto le agregamos la tolerancia de posición como lo hicimos en el caso anterior, es decir, 0.25 para la derecha, 0.25 para la izquierda. Entonces le vamos a agregar a 3.55, le agregamos 0.5 y esto nos da un ancho de condición virtual de 4.05. Bien, esto se repite precisamente en las otras 11 ranuras, como lo estamos viendo aquí en el gráfico, en todo el perímetro, de tal manera que la condición virtual de esta ranura es de esta zona roja a esta otra línea roja, pero la ranura adyacente a la derecha tiene exactamente la misma condición virtual y la ranura adyacente de la izquierda exactamente tiene la misma condición virtual, de manera tal que la cantidad de material que hay entre este punto y el siguiente, que sería este otro, esta cantidad de material está siempre garantizada o asegurada, y resulta que esa cantidad de material garantizada va a ser exactamente la misma en las 12 ranuras como lo muestra el dibujo. De esta manera entonces el diseñador lo que está haciendo es garantizar que al menos el ancho de los núcleos magnéticos es exactamente el mismo tamaño para todo la circunferencia del rotor en este caso. Bueno, de esta manera entonces pues nos hemos dado cuenta que en realidad la condición funcional de L no es otra cosa más que garantizar simple y sencillamente una cantidad mínima de material presente. Siempre que se trate de hacer una ranura, una muesca, un perno, un agujero, es decir, cualquier característica de tamaño, y necesitamos garantizar que esa superficie, la característica de tamaño, digamos, conserve cierta mínima cantidad de material en relación a alguna otra característica de la pieza, es necesario asegurar entonces esta condición funcional mediante el modificador L. ¿Ok? Bien, entonces nada más comentar algo adicional para cerrar con el tema de del modificador L. Es raro ver, no quiere decir que no se pueda usar, pero es muy raro ver que se utilice el modificador L en los datums. La razón es que como este modificador L se mete al material de la pieza, no se podría hacer, digamos, un herramental de fronteras variables, como fuese el caso del modificador M en los datums también. Entonces, el modificador L no permite meter un dispositivo de fijación con frontera variable, ya que esta frontera siempre va a estar incrustada o va a estar metida en el material de la pieza. Entonces se suele utilizar la condición RFS en los datums, es decir, no importa la frontera de material del datum, regardless of feature size, para poder construir, digamos, la montadura de una pieza que se va a fabricar con condición L. Y por supuesto, físicamente, si se escribe el modificador L en el datum, se tiene que considerar el corrimiento que la pieza va a tener en este datum cuando la pieza se fije, es decir, se tiene que agregar la movilidad de la pieza en este datum, pero esto se tiene que hacer ya mediante cálculo. No es factible físicamente, repito, hacer una montadura que tenga L. El dibujo lo puede llevar, pero la montadura se hace en RFS, y ya en el análisis dimensional sí se consideraría, dependiendo del tamaño que la característica datum tenga, la cantidad de movimiento o desplazamiento que la pieza va a tener adicionalmente en esa característica datum, la cual en el dibujo puede venir acompañada de la letra L. Bien, pues entonces vamos a dejar este video hasta aquí
y por supuesto te vuelvo a recomendar, si te ha gustado el video, pues darle like. También te voy a pedir que lo puedas compartir y por supuesto si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas. Estamos compartiendo videos, como te mencioné en un principio, con temas de calidad, temas de diseño, dibujo, tolerancias geométricas, sistemas de medición y bastante temas afines a esta situación de calidad, manufactura, procesos, productividad. Me despido nuevamente. Mi nombre es David Ricardo de Calidad Productividad Global y Escolarium Academia Online. Que tengas bonito día. Hasta luego.